cordial bienvenida y también indicarles sobre las salidas de emergencia que están disponibles para en el caso de una eventualidad. Tenemos que hacer las salidas de emergencia, están al lado atrás de ustedes por cualquier situación, y también atender en este caso a las personas, a los líderes que en su momento pues de darse una situación que espero que no, puedan guiarles en el proceso de evacuación. Así es como damos inicio a esta actividad en donde nos permitimos darle la información relacionada con lo que se va a detallar el día de hoy. Habiendo dando las indicaciones sobre las salidas de emergencia, damos la cordial bienvenida a todos ustedes e iniciamos con agradecer a la señora Rosa Monge, al señor Jorge Rodríguez Bogle, también al vicerrector don Giovanni, que se encuentra por acá, a los decanos, directores, coordinadores, docentes, estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales, Ciencias Empresariales, Ciencias de la Salud, hoy representadas. También se nos ha unido la carrera en la parte de informática que están hoy presentes acá. Al público en general que nos asiste, es un placer contar con su distinguida presencia para las facultades representadas por sus respectivas escuelas. Es de vital importancia su participación en este conversatorio titulado La importancia de involucrarse en política, a cargo de la diputada Natalia Díaz Quintana. Quedan en compañía en este momento de la señora Máster Jenny Castillo Chávez, que estará a cargo de la presentación de nuestra invitada. Tengan todos muy buenas noches. Me complace muchísimo presentar a la diputada Natalia Díaz Quintana, quien es máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Economía y Desarrollo Sostenible, egresada de la Universidad Latina de Costa Rica de la carrera de licenciatura en Comunicación de Mercadeo y del Bachillerato en Publicidad. Diputada por la provincia de San José del 2017-2018, actual vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, periodo 2017-2018, primera prosecretaria del Directorio Legislativo, periodo 2016-2017, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, el mismo periodo, segunda prosecretaria del Directorio Legislativo, periodo 2015-2016, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, periodo 2015-2016, miembro de las Comisiones de Asuntos Económicos, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en los periodos 2015, 16, 14 y 17, y de la Comisión con potestad legislativa plena del periodo 2014 al 17, y además en la Comisión de Asuntos Agropecuarios del 2014 al 2015. Me permito entonces dar la palabra a doña Natalia para que inicie su disertación. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, doña Jenny. Sobre todo quisiera agradecer a la señora rectora de esta universidad, doña Rosa Monge, a don Jorge Rodríguez, también al vicerrector, don Giovanni. Agradecerles la invitación para que les converse un poquito acerca de cómo debemos de involucrarnos en política, un poco tal vez mi historia a nivel personal y profesional. Y agradecerles este espacio porque creo que es importante que nosotros como jóvenes tomemos los espacios de toma de decisión relevante en el país. Yo, como lo indicó doña Jenny, también quien aquí agradezco la presentación que me hizo, estudié en la Universidad Latina de Costa Rica, salí en el año 2006, estudié Publicidad y Mercadeo, saqué una licenciatura en Comunicación de Mercadeo en esta universidad, después una maestría en Administración de Empresas de INCAE. Tengo 32 años, entré a la Asamblea Legislativa con 29 años y soy la segunda diputada más joven en este momento en el Congreso. Creo que la primera tiene 28, 29 años. Y muy contenta realmente porque
Primero, se puede demostrar con lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, diputados más jóvenes, que es posible involucrarse en política e impactar de alguna forma, ya sea su comunidad o su país. Yo ingresé también después de sacar esta maestría en Administración de Empresas de INCAE, porque después de salir de la maestría en algún momento supe lo que es estar desempleado en algún momento en la vida. Yo sé que algunos de ustedes han sufrido eso en algún momento o puede que lo lleguen a sufrir en algún momento de sus vidas, y eso a mí me hizo tomar la decisión de tratar de impactar de alguna forma con la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa. Yo creo que es importante que lo hagamos porque muchos de nosotros decimos que la política no es importante, que la política es solamente para corruptos, que en la política no se trabaja, que la política no es para mí porque no tengo que tomar ninguna decisión relevante que me afecte a mí como persona o a mi comunidad o a mi familia, pero lo que realmente sucede es que sí nos afecta a todos como ciudadanos, que alguien más tome las decisiones por nosotros. Por eso yo di ese primer paso, primero como candidata a regidora suplente en el Cantón de Moravia, donde no salí electa, eso fue más o menos en el año 2005, y después participé como candidata ya a diputada en el año 2013, precandidata a la Asamblea Nacional del partido, donde a lo interno de mi partido tuve que luchar mucho para aspirar a ese puesto. No sé si ustedes conocen en detalle cómo funciona a lo interno los partidos políticos, pero para alcanzar este tipo de puestos se requiere de ganar las asambleas en cada uno de los cantones del país. Se tienen que hacer en la provincia de San José, que fue la mía, se hacen asambleas en el cantón, en los 20 cantones que tiene la provincia de San José. Después se va a una asamblea de toda la provincia de San José y después se hace una asamblea a nivel nacional donde usted va haciendo votaciones para sacar delegados que al final suman esos 125 delegados que tenemos nosotros en el Partido Movimiento Libertario. De esos 125 delegados yo obtuve 63 para la postulación como candidata a diputada, es decir, gané por un voto a otra persona que estaba aspirando en este lugar para la candidatura por la provincia de San José, para diputación. Y sé lo que cuesta también ganarse las cosas, pero también que es posible con trabajo alcanzar los puestos de importancia en el país y sobre todo nosotros como personas jóvenes que normalmente no nos involucramos, que normalmente los puestos en Asamblea Legislativa están reservados para gente con mucha más experiencia, que tiene muchos más años en política, y que esto demuestra que realmente se pueden hacer las cosas. Yo les comento, los primeros años en la Asamblea Legislativa no fue un trabajo sencillo, por la juventud, la experiencia que tal vez tengan otros diputados en la Asamblea Legislativa, pero si uno se esfuerza y realmente estudia y se propone las cosas, puede alcanzar todo lo que uno quiera. Y ahorita estoy aspirando, además, la diputación, la precandidatura por el Partido Movimiento Libertario a la presidencia de la República. Yo en estos momentos soy también vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, una elección bastante reñida que se dio el pasado 1 de mayo, que también demuestra de que hay compañeros en la Asamblea Legislativa que valoran el trabajo que uno realiza en las diferentes comisiones, en el plenario, y creo que eso influye también para que los jóvenes vayamos ganando espacios en la política y que sepamos que es viable la participación de todos nosotros. Si no es a través, por ejemplo, de un puesto de elección popular, al menos que tomemos conciencia de lo importante que es votar en las elecciones. Porque en estos momentos muchos de nosotros no nos involucramos. En las elecciones del 2018, el padrón, que más o menos va a andar por el 43% entre aquellos que tienen entre 18 y 35 años. Es decir, casi la mitad del padrón está entre los 18 y los 40 años, según las estadísticas del mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces nosotros podemos hacer la diferencia. No les voy a decir que lo hagan por mi partido únicamente, cada uno tendrá su ideología y su forma de ver las cosas, pero lo importante aquí es que nos involucremos, que salgamos a votar, que realmente veamos esto como algo de gran importancia y relevancia para el país y no simplemente desentendernos de la realidad, de lo que está ocurriendo, porque mi mayor preocupación es que esta historia democrática, pacífica, que el país ha venido teniendo prácticamente desde la mitad, más bien del siglo pasado, hacia la fecha, se llegue a perder en algún momento porque no se sigan respetando derechos humanos, porque haya esta polarización entre sector público y sector privado, que esto se desate en lo que nunca ha sido Costa Rica y que además perdamos
todo lo que hemos construido a lo largo de estos años. Yo sí creo que el país ha sido referente en temas muy importantes, por ejemplo, como salud, como medio ambiente, como educación, y quiero que el país siga siendo referente en estos temas. Pero considero también que hay cambios que deben de hacerse si realmente queremos que el país siga desarrollándose como lo ha venido haciendo durante todos estos años. Y sé que el conversatorio va enfocado sobre cómo involucrarnos en política, pero yo quería aprovechar también para hacerles una breve presentación de cuál es la visión que yo tengo para el futuro del país, lo que yo creo que es importante también para ofrecer oportunidades a todos, que todos tengamos esa opción de realmente tener la libertad de escoger qué es lo que más nos conviene a nosotros, qué es lo que nosotros como movimiento libertario defendemos, esa libertad de escoger, esa búsqueda de la felicidad sin que el Estado intervenga absolutamente en todos los ámbitos de nuestras vidas, que es lo que básicamente nosotros creemos en nuestro partido y quisiera compartir con ustedes el día de hoy con esta presentación. Nosotros en el Partido Movimiento Libertario creemos que en lo ideal, que muchas veces lo ideal es lo que teóricamente el partido defiende, pero no es lo que es viable desde el punto de vista político, porque se requieren reformas, porque hay normativa vigente que se pretende establecer o que tiene que continuarse, porque hay un Estado de Derecho que también debe prevalecer, y por eso hay cosas que uno quisiera tal vez cambiar, pero que la normativa lo impide. Entonces les pongo aquí algunas de las ideas que nosotros como partido creemos que son relevantes para nuestro país, y obviamente a nivel general nosotros creemos que Costa Rica puede ser un país de primer mundo, que tiene todas las condiciones para hacerlo, pero que nos hemos quedado rezagados en los últimos años porque no existe una capacidad de toma de decisiones, la voluntad, la visión y el coraje de un liderazgo que realmente tome las riendas del país, porque aquí lo que hay es mucho diagnóstico. Todo el mundo conoce cuáles son los problemas que tenemos, pero nadie toma las decisiones reales e importantes que se deben tomar, a pesar de que muchas de ellas no requieren de reformas legales en la Asamblea Legislativa, sino simplemente la voluntad del presidente de la República. Queremos obviamente infraestructura de primer mundo, y para eso nosotros creemos en las alianzas entre el sector privado y el sector público. Un ejemplo de eso tiene que ver con el tren de pasajeros del Gran Área Metropolitana, que ha sido uno de los temas que se ha venido constantemente discutiendo y que se hubiera resuelto hace muchísimo tiempo si se hubiera hecho con el sector privado el trabajo. Es decir, si el gobierno hubiera concesionado esto al sector privado, que tiene la capacidad y los recursos para poner a operar este tipo de proyectos, que es una de las ideas fundamentales en cuanto a infraestructura. Reducción de impuestos. Aquí básicamente en impuesto de renta, donde sabemos que las altas cargas sociales que le llaman, o los impuestos, ahuyentan mucho la inversión en el país, y ahorita tenemos problemas de competitividad con respecto a Centroamérica y con respecto a América Latina, porque hay muchos países que se están desarrollando mucho más rápidamente que Costa Rica, y nosotros prácticamente nos estamos quedando atrás en esta toma de decisiones. Queremos promover también como partido la inversión privada y la sana generación de empleo, un sistema financiero altamente competitivo, reducción del aparato estatal en el sentido de que un país tan pequeño que tiene 4.700.000 personas no puede tener 333 instituciones públicas. Es demasiada burocracia para la población que se tiene en el país, y eso tiene que tratar de ver de qué manera se regula, y no es a través de despidos masivos, como muchas veces se dice del movimiento libertario, sino viendo de qué forma el Estado es más eficiente, cómo las funciones se van haciendo mucho más efectivas, se eliminan duplicidad de funciones, y creo que ese es el enfoque correcto para que el país realmente pueda avanzar sin mayor tramitología. La sociedad que premia al emprendedor. Nosotros tenemos una cultura en donde el emprendedor no se premia, donde se enseña mucho a las personas a trabajar para alguien, pero no a tener esa cultura de innovación y de emprendimiento, como por ejemplo lo tienen países como Israel, que ahí se desarrolla lo que se conoce mucho como las startups, que son empresas pequeñas de alta tecnología que se van desarrollando y que con el recurso humano que el país tiene, puede perfectamente hacerlo aquí en Costa Rica. Y obviamente la libertad también de elegir en el tema de salud y en general en cualquier tema, para que podamos nosotros como ciudadanos elegir qué es lo que más nos conviene. Estos son algunos de los ejes importantes en cuanto a nuestra filosofía. Hay muchos más, pero son algunos en los que me voy a concentrar rápidamente de aquí en adelante. Yo quisiera también aprovechar para hablarles un poco de los problemas nacionales, que son muchos de los temas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, que me imagino que ustedes están informados, pero que yo quisiera tal vez resumirles un poquito acá, para que ustedes estén al tanto de lo que se está discutiendo. Y uno de los problemas más grandes es que estamos gastando mucho.
en cuanto al gasto público está muy elevado en el país y además se está gastando mucho más de lo que se recauda por parte del Ministerio de Hacienda, es decir, los ingresos por impuestos son menores que los gastos que se llevan a cabo de parte del gobierno. Eso es lo que se define como el déficit fiscal y nosotros creemos que hay varias soluciones que se pueden proponer para este tipo de problemas, en el caso de déficit fiscal y endeudamiento, y uno de ellos, que es un tema que es controversial, pero creo que es un tema importante, que debe también discutirse en el ámbito político y en la toma de decisiones, es que el país es un país que ha venido desarrollando energías renovables, que obviamente yo veo con buenos ojos y que defiendo. Tenemos electricidad que se genera prácticamente toda con energías renovables, pero que al día de hoy no tenemos recursos para hacer esa transición energética, por ejemplo. Y además que deberíamos impulsar lo que es gas natural y petróleo, porque con esos recursos que se tomen de esta exploración podemos financiar la transición energética y reducir el gasto público. Son millones de dólares los que podrían invertirse en esto y podríamos amortizar la deuda, reducir el déficit fiscal, utilizar esos dineros para sacar también a la gente de la pobreza y que el país se desarrolle con recursos frescos que al día de hoy no se tienen por parte del gobierno. Velar también porque el presupuesto nacional que nosotros vemos en la Asamblea Legislativa es un presupuesto que es sobre gobierno central, es decir, sobre los ministerios. El único presupuesto que llega a la Asamblea Legislativa es sobre los ministerios, no sobre instituciones fuera del gobierno central, y que nosotros como diputados tenemos que aprobar todos los años. Este presupuesto está creciendo más de lo que sube la inflación en el país. Eso tiene que cambiar para que el endeudamiento también se reduzca. También hay un problema en el sector público y es que existen muchos trabajadores y la planilla del sector público constantemente está aumentando, prácticamente sin ningún tipo de control, y se debe tratar de congelar ese crecimiento de la planilla. Y para eso se pueden congelar, por ejemplo, las plazas de aquellas personas que renuncien, que se pensionen, y que esas plazas, mientras se reduce el gasto, no se abran más o no se contraten nuevas personas. Son algunas medidas que se pueden tomar sin necesidad de ir a la Asamblea Legislativa para reformar determinada ley. Tenemos también los pluses salariales, que es uno de los temas fuertes de discusión actualmente en la Asamblea Legislativa, y es que tenemos remuneraciones en el sector público donde el salario está conformado por un salario base, ¿verdad?, que es más o menos la mitad del salario total, y pluses salariales que van aumentando con el paso de los años porque se calculan con base en ese salario base, y que eso hace que las remuneraciones sean muy altas con el paso del tiempo. Entonces, hay pluses salariales que le llaman como dedicación exclusiva, como las anualidades, que es la que tiene más peso en este aspecto del gasto, que es que cada año, dependiendo del porcentaje que se asigne por institución, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, que es un 5.5%, quiere decir que se calcula un 5.5% del salario base cada año, y eso va aumentando por cada uno de los funcionarios públicos. Esos temas tienen que regularse para nuevos funcionarios y es parte de lo que estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa. Hay convenciones colectivas también que son legales, por supuesto, pero que también tienen algunas cláusulas o puntos abusivos, donde se les dan privilegios a muchos a costa de todos los demás que se pagan a través de los impuestos que pagamos nosotros como ciudadanos. Y también limitar lo que es el gasto en consultorías y publicidad. En infraestructura, creo que la solución, como les dije en un inicio, es el desarrollo de las alianzas público-privadas, pero hay ciertos puntos o decisiones que se pueden tomar desde ya sin esperar a que la Asamblea Legislativa apruebe algún determinado proyecto de ley. Y es primero el planificar el desarrollo urbano del país. Al día de hoy no hay ninguna planificación. Ustedes ven que hacen un puente, construyen otro puente en algún lado, realmente no hay una planificación a nivel nacional de cómo se deben desarrollar todo este tipo de decisiones, y entonces creo que ese es el primer paso a considerar. Las vías de tránsito, no todas están señalizadas en el país. Creo que eso es un asunto muy grave y que requiere de una decisión muy sencilla, que realmente tampoco requiere aprobación en el Congreso, simplemente de voluntad para hacer las cosas. La sectorización, me imagino que muchos de ustedes han escuchado sobre esto, y básicamente es regular las rutas de buses, que al día de hoy prácticamente todos los buses están ingresando a San José, y eso hace que las presas sean mucho más fuertes, sobre todo a las 5 o 6 de la tarde durante las mañanas. Entonces hay un proyecto que de momento creo que está suspendido, pero que es importante para el país para regular también el ingreso de esos autobuses al centro de San José. Los semáforos,
todo un proyecto de inteligencia de tráfico para ver dónde se justifica establecer un semáforo y dónde no. Hay proyectos viales. Imagínense que en la Asamblea Legislativa hemos aprobado empréstitos por más de 1.500 millones de dólares en todos estos años y se siguen pagando intereses todos los días y los proyectos no avanzan o tardan más de 10 años en concretarse, porque las unidades que ejecutan esos proyectos no tienen la capacidad para ejecutarlos. Eso creo que es de las primeras acciones que hay que tomar para eliminar ese pago innecesario de intereses y que las cosas realmente caminen. En vez de estar aprobando más empréstitos, deberíamos enfocarnos en que estos proyectos salgan. Desarrollar, como les dije, nuevas obras por medio de concesiones, un ejemplo, el tren de pasajeros, y transparentar los proyectos de obra pública. En otros países, los proyectos se construyen prácticamente en vivo y los ciudadanos pueden, a través de una página web, accesar a los trabajos del proyecto. Eso da transparencia a la ciudadanía, saber cómo se están ejecutando las obras, si están trabajando todo el tiempo que deberían o no, y creo que es algo que debería impulsarse también en nuestro país. Y uno de los temas relacionados con este tema de infraestructura y es justamente el de averiguar por qué las personas se movilizan tanto, que creo que ahí está el problema de raíz. En estos momentos en nuestro país, muchas de las personas van al centro de San José o al centro de las ciudades porque tienen que hacer algún trámite. Para eso debería desarrollarse gobierno digital, que para mí es una de las prioridades en un eventual gobierno, porque el gobierno digital lo que justamente permitiría es que las personas puedan hacer todos los trámites desde su casa, aunque al día de hoy se tenga la secretaría, no se ha fortalecido como corresponde. Yo siempre doy un ejemplo muy interesante y es sobre Estonia, que es un país de Europa del Este, más o menos tiene 1.300.000 habitantes, y ellos tienen todo, absolutamente el sector público y sector privado digitalizado. Todos los trámites se pueden hacer en línea, se abre una empresa en menos de, creo que son 24 horas o menos, todo es digital y eso ayuda a que las empresas o las personas no tengan que viajar para hacer los trámites que requieran. Y el gobierno ya puede pedir cooperación a gobiernos como Estonia para llevar a cabo este tipo de proyectos. El empleo y el emprendimiento, uno de los temas que para mí son más relevantes en estos momentos en el país, porque tenemos una población más o menos de las personas entre 15 y 24 años que ni siquiera ni estudian ni trabajan, les llaman ninis, más del 20% de desempleo. Si el promedio nacional anda en un 10% del desempleo, ellos andan más del 20%. Y es porque no existen oportunidades de trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes están trabajando hoy o solo están estudiando, pero es realmente difícil encontrar trabajo. Vean, yo que saqué una maestría en INCAE, que es una universidad muy prestigiosa, no fue sencillo buscar trabajo después de graduado, porque le piden a uno también experiencia laboral. ¿Y cómo adquiere uno experiencia laboral si ni siquiera le dan la oportunidad de entrar y trabajar y adquirirla? Siempre le dicen a usted, es que le faltan 6 meses, le falta 1 año para que usted pueda entrar a este puesto. ¿Cuándo nos van a dar esa oportunidad realmente de demostrar que somos capaces de ejercer ese puesto de trabajo si no se brinda nunca la oportunidad? Y aquí, y más adelante les voy a comentar, es importante adquirir experiencia laboral. Y hay un proyecto de ley que queremos impulsar para que esto sea una realidad en el país. Pero mientras tanto, para los emprendimientos hay una ley que se aprobó en el cuatrienio 98-2002 en la Asamblea Legislativa, que es la Ley de Simplificación de Trámites, que lo que permite es que los trámites sean más expeditos y sencillos, se eliminan requisitos para que se puedan poner negocios a operar en el país. Pero no se está aplicando como corresponde. Tenemos muchas regulaciones, empresas que tardan hasta 6 meses, 1 año en obtener una patente municipal, para ponerles un ejemplo. Eso no puede seguir así. Y creemos que hay que reformar ciertos aspectos. Ya hemos presentado proyectos en esta línea porque es la única forma de generar las condiciones para que la gente invierta, para que ponga su negocio. Pero si el Estado lo que hace es tratar de que usted no lo haga, nunca vamos a salir del desempleo que tenemos, nunca vamos a salir también de la situación laboral de los jóvenes en este país, que las oportunidades son escasas, y no solamente a jóvenes, sino también personas de 45, 50 años que el día de mañana las despiden y no tienen capacidad para volver a incorporarse en el mercado laboral. Todo eso lo podríamos ayudar a impulsar si facilitamos los trámites para las empresas y para atraer inversión en el país. Esto de gobierno digital se los expliqué anteriormente. Y aquí en educación hay varios puntos que me interesaría compartir con ustedes, y sobre todo en el tema del Ministerio de Educación Pública. Tenemos que abandonar la idea de que la educación tiene que ser igual para todos. No todos tenemos las mismas habilidades, no todos aprendemos de la misma forma. Sin embargo, las escuelas nos enseñan a todos a aprender de esa forma, a cumplir un examen de bachillerato sin importar si usted es bueno para eso o no. Y el que no pasa el examen es considerado como tonto.
Y ese sistema educativo no puede seguir de esa manera. Eso hay que cambiarlo y me parece una barbaridad que no se haya hecho algo al respecto con este tema. Finlandia es uno de los ejemplos donde se basa el sistema educativo en las aptitudes individuales de cada una de las personas, no en un modelo estándar, porque no todos aprendemos de la misma forma. Y yo creo que es una de las reformas que sin ley se pueden aplicar ya en el nuevo presidente de la República con una directriz al ministro de Educación, para que los programas se varíen a lo interno de las escuelas y los colegios. Impulsar la innovación, como les mencionaba anteriormente, y la cultura empresarial, que se ajuste obviamente a la realidad de las necesidades del mercado laboral, eso con el tema de emprendimientos, pero también hay algo que a uno a nivel personal, les cuento mi experiencia, a nivel personal, pero que me imagino que muchos de ustedes también la han tenido. Y es que ustedes cuando tienen 17 años muchas veces no saben qué estudiar, y le pasa a muchos jóvenes en este país. No hay una guía para saber primero si esa es la carrera que usted quiere definitivamente, o si es la carrera que el mercado laboral está demandando. Entonces, esa guía nunca existe para las personas en el colegio. Uno realmente a esa edad difícilmente sabe qué es lo que quiere para toda la vida y no se le da la guía necesaria. Hay que tratar de guiar a estas personas para que las empresas, el sector privado, las universidades y el gobierno trabajen en conjunto para ayudar a esas personas a insertarse también en los estudios, pero con base en las carreras que realmente se están demandando en el mercado laboral. Y si no, explicarles o guiarlos para que escojan su carrera o qué es lo que mejor les conviene a ellos. Eso no se está dando en este momento. Otro tema que no se está impulsando y que ahorita con la situación que hay con tarjetas de crédito, con el endeudamiento en todas las familias, la deuda en tarjeta de créditos está altísima en estos momentos. Las personas prácticamente están viviendo de las tarjetas de crédito hoy, y por eso creemos que la educación financiera es vital. Yo sé que hay un programa muy interesante que está desarrollando el BAC con el Ministerio de Educación Pública, pero eso es para un grupo pequeño de estudiantes. Esto debería enseñarse desde los 5 o 6 años. Cómo ahorrar, cómo invertir, porque uno de pequeño es donde va tomando todos esos conocimientos como base para el día de mañana tomar decisiones financieras saludables o sanas. Entonces, esto yo creo que debería incorporarse en las escuelas como un plan prácticamente obligatorio al mismo Ministerio de Educación Pública para que estas personas aprendan a hacerlo. Muchas veces, y lo digo por mi caso, uno supo lo que era un activo y un pasivo cuando entró a la universidad a llevar el curso de contabilidad, pero antes de eso no se tiene idea de la parte financiera, la parte contable, no se tiene el conocimiento necesario. Yo creo que el país tiene el recurso humano muy bueno que puede aprender fácilmente y que se puede enseñar desde las escuelas. La sociedad bilingüe real. Dicen que, bueno, Costa Rica tiene muy buen inglés, que la mayoría de la población lo habla, pero la realidad es que en las escuelas públicas y los colegios públicos muchas veces el inglés que se está enseñando es un inglés prácticamente para conjugar una oración, pero no es conversacional, no es para que usted pueda encontrar un trabajo, no es para que usted vaya a un call center mientras trabaja ahí y después estudia la carrera que usted quiere y tiene sus propios ingresos. Entonces, eso tiene que cambiar, y creo que empieza por la capacitación a los profesores, que muchas veces los mismos profesores de inglés no saben cómo dar las clases, no hablan inglés fluido, y esto creo que es necesario para el país. Otro aspecto importante es la educación virtual, que creo que es relevante a nivel de escuelas y colegios. Hay una fundación Omar Dengo, no sé si ustedes la conocen, pero tiene programas muy interesantes desde el punto de vista de educación virtual, pero no ha habido voluntad en este gobierno, que es el caso que conozco, para implementar estos planes junto con la fundación Omar Dengo. Inclusive hay unos recursos de parte del gobierno, del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que se llama, que son más de 250 millones de dólares, que se podrían utilizar para financiar proyectos de planes pilotos en escuelas rurales, se me ocurre, que es alguno de los, me imagino que ya el gobierno ha pensado en eso. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, impulsamos este tipo de programas en escuelas donde los niños tienen que caminar 6, 7 horas para ir a estudiar? Mejor les damos una computadora con todos los programas, que ahí vayan aprendiendo, y que una vez por semana o una vez cada 15 días asista al centro educativo, pero mientras tanto va aprendiendo desde su hogar. Podría empezarse con planes pilotos para ir sacando a los niños de la pobreza, de la falta de educación, de la deserción también a nivel educativo, y esos programas creo que ayudarían muchísimo. El examen de bachillerato es un tema a valorar, pero creo que no está midiendo realmente las capacidades de las personas, que eso debería quedar, la evaluación de si usted es apto para entrar a una universidad o no, debería ser de la misma universidad a la que usted quiere entrar. Sabemos que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica hace exámenes, la Universidad Nacional también, que cada universidad decida si hace el examen de admisión para las personas o no, pero no que se haga un examen estandarizado para todos, que al fin y al cabo no mide las habilidades de cada persona de forma real.
Y el proyecto que les comentaba en la parte de emprendimientos, que es muy interesante y que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, es el de educación dual, que es un proyecto que se está impulsando, bueno, que en Alemania es uno de los referentes sobre este tema, y lo que busca justamente es que se pueda aprender mientras se trabaja. Entonces consiste en que, por ejemplo, en un periodo de 2 años, ustedes sacan un técnico en determinada carrera, y ese técnico ustedes lo utilizan después para buscar trabajo fácilmente. Pero la ventaja es que mientras ustedes están estudiando en el centro académico, al menos una vez por semana, los demás días ustedes hacen las pasantías en la empresa, que es la tutora de todo el proceso, de la parte, digamos, académica y la parte de pasantía, y toda esa experiencia laboral a ustedes les va sumando para que el día de mañana, cuando terminen de estudiar, adquieran esa experiencia y puedan ofrecerla para otro puesto de trabajo, para quedarse en esa misma empresa donde hicieron la pasantía. Y esa es la forma para que los jóvenes podamos tener más oportunidades laborales, porque así adquirimos experiencia mientras estudiamos. Este proyecto se está conociendo en la Asamblea Legislativa, se está impulsando un marco legal que esperamos que sea aprobado muy pronto. En salud es un tema importantísimo. La Caja Costarricense del Seguro Social no tiene capacidad, está colapsada, no está atendiendo a las personas en el momento oportuno. Hicieron un calendario del dolor, no sé si ustedes vieron las noticias al respecto, donde había citas de personas a 2027. Estamos hablando de 10 años para que usted lo operen de un cáncer, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Habían personas que estaban en esa lista para el año 2022 y salían como muertas. Eso no se puede permitir en este país, una institución que ha sido baluarte a nivel nacional, que es muy importante seguirla manteniendo, pero que no podemos permitir que la gente se siga muriendo porque no es atendida a tiempo. Y lo importante entonces es buscar a través de la Caja la ampliación de convenios con cooperativas o universidades para que administren los CEBAIS, que son los centros médicos básicos que se encuentran en las comunidades para la atención, ¿verdad?, integral en salud, y las cooperativas y universidades los administran. Es decir, no es que la Caja les vende a ellas esa administración, sino que se les alquilan o tercerizan ese servicio. Entonces es mucho más barato y atienden a las personas sin necesidad de hacerlo a través de citas por teléfono, de citas por internet. Prácticamente ustedes van a alguno de estos centros médicos administrados por cooperativas y universidades y ustedes no ven filas como las que ven en el Calderón Guardia, por ejemplo. Eso no se ve ahí porque está administrado por las mismas cooperativas y universidades, y este tipo de programas pueden ayudar a eliminar las listas de espera de la Caja. Igual, por ejemplo, si yo llego a la Caja Costarricense del Seguro Social y me dicen que no hay espacio para mí, sino hasta dentro de 10 años para atenderme, se podrían tener un convenio entre la Caja y los centros médicos privados que estén acreditados ante ella, como por ejemplo funciona el INSS con los talleres, que la Caja acredite algunos centros médicos y entonces diga, bueno, si no lo puedo atender a usted en 3 meses, vaya a ese centro médico que yo le refiero y vaya y se atiende ahí en el tiempo que usted se merece. Y creo que eso sería una idea sin necesidad de privatizar, como muchos dicen la Caja, que se tercerice esa administración a los terceros para mientras se eliminan las listas de espera en los hospitales o las clínicas centrales. Hospital universitario podría ser una opción a considerar. Yo sé que en el gobierno de, creo que fue don Miguel Ángel, se habló del tema, pero nunca se concretó nada. Las universidades podrían tener una alianza con la Caja para lo que es un hospital universitario, atenderles, ayudarles con las listas de espera, los mismos docentes, estudiantes. Creo que es algo que podría desarrollarse y que podría ayudar muchísimo a eliminar las listas de espera. Y quisiera nada más, para terminar, porque esto es bastante amplio y son proyectos tal vez muy técnicos, pero sí quería explicarles un poco de las iniciativas que están en la Asamblea Legislativa. Muchas cosas se pueden hacer, como les dije, porque el presidente ya tiene la potestad de hacerlo, pero muchas cosas el presidente no las puede hacer porque se requiere de reforma de la ley. Cuando se requiere de reforma de la ley hay que ir a la Asamblea Legislativa a cambiarla. Entonces se presentan reformas de leyes. Estos son ejemplos de algunas para lo que es emprendimiento y empleo, que son estas de acá. Algunas ya se las comenté, por ejemplo, teletrabajo. Teletrabajo es importantísimo que se impulse en Costa Rica. Se está haciendo de una forma, digamos, informal a veces por parte de las empresas, pero tiene que haber un marco jurídico que establezca las condiciones en las que se debe dar y por eso es necesaria esa ley de teletrabajo. Por ejemplo, aquí, reforma al Código Municipal. Para poner un negocio a operar, ustedes necesitan patentes de parte de la municipalidad respectiva. Lo que propone el proyecto es que esa patente se dé prácticamente de forma automática
y que 15 días, cumpliendo ciertos requisitos previos, y que 15 días después se vaya a revisar si se están cumpliendo los requisitos o no, pero que prácticamente se dé de forma automática, porque muchas veces esperan 6 meses, 1 año para que se les otorguen las patentes y eso atrasa mucho, primero la generación de ingresos para la misma Hacienda, a través de los impuestos, y además la generación de empleos, porque si yo permito a los negocios salir adelante, yo puedo hacer que ellos crezcan y pueden contratar a varias personas y eso hace que el desempleo disminuya, que la economía se reactive y este tipo de proyectos todos van en esa misma línea. La reducción de cargas sociales también para que en los primeros 3 o 4 años no tengan que pagar ese 26% que pagan los patronos sobre el salario de los trabajadores, sino que, por ejemplo, tengan que pagar un 12% o un porcentaje menor para ayudarles en esos 4 años de salir adelante a estas pequeñas empresas. En fin, estos son una serie de proyectos en esa línea, proyectos que presentamos también para reducir el gasto público. Ahorita estamos en una discusión en la Asamblea Legislativa muy importante que tiene que ver con las pensiones. Nosotros al día de hoy estamos invirtiendo nuestro dinero en cotizar para que otros se pensionen, pero no sabemos si nosotros vamos a tener pensión, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente un hecho que no se va a dar en estos momentos. El régimen tanto del IBM, que es el que cotiza la gran mayoría de los costarricenses, como el del Poder Judicial, que es el de la Corte, que estamos discutiendo en estos momentos en la Asamblea Legislativa. Ahora se está dando una discusión con un tema del Magisterio Nacional, pero son decisiones que realmente nos impactan. Por eso para mí es importante que ustedes tomen conciencia, que se involucren en la política, que tal vez no quieren estar en un cargo de elección popular, bueno, no lo hagan, pero al menos voten por las personas que ustedes creen que tienen las mejores decisiones o que tienen las mejores propuestas para el país, porque realmente esto es de preocuparse. Y yo siempre digo, hay una generación perdida en política, hay una generación perdida. Si ustedes ven, yo tengo 32 años, pero los candidatos que me siguen, digamos de otros partidos, la diferencia da conmigo es de 30 años, a excepción de algunos más jóvenes que tienen 37, 38, pero hay toda una generación de por medio que nunca se involucró en política, porque nunca se dio la formación de parte de los partidos políticos, porque no hubo interés de esas personas en involucrarse, y por eso yo creo que es necesario hacerlo. Si uno no lo hace, simplemente hay que ponerse a pensar qué pasaría con este país. Imagínense que el día de mañana, por ejemplo, estos precandidatos de otros partidos que tienen 58, 60, 62 años, no está más en el ámbito político, ¿quién va a gobernar Costa Rica? La responsabilidad es de todos nosotros. Tenemos que involucrarnos y a veces uno por miedo o porque le falta experiencia o porque cree que no puede hacer las cosas, porque normalmente la política se reserva para personas con experiencia, con más edad. Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que la política es limpia si uno se propone hacer las cosas bien. Y todos podemos involucrarnos en este tipo de decisiones que son importantísimas para el futuro de nosotros como jóvenes y para los hijos de nosotros. O sea, el día de mañana, si nosotros no tomamos decisiones nosotros mismos, alguien más las va a tomar, alguien más va a dejar esto de lado y simplemente va a dejar que el tiempo avance, porque como no es a él que le afecta, las decisiones pueden esperar, pero nosotros sí podemos involucrarnos para que esto cambie. Y eso es parte también del mensaje que yo quiero dejarles el día de hoy. En infraestructura, bueno, no voy a entrar en detalle porque son unos proyectos bastante técnicos, expropiaciones, caminos públicos, pero hay iniciativas aquí para que el gobierno se eliminen trabas y se pueda desarrollar infraestructura en el país. Yo creo que la solución en este momento es abrir la mente. Sé que hay muchas personas, sobre todo de mi generación, de que ven el mundo de forma distinta y que podemos colaborar sector público y sector privado para que el país salga adelante, y eso es parte de lo que nosotros como Movimiento Libertario estamos impulsando. Yo soy una nueva generación dentro del Partido Movimiento Libertario. Yo inicié, les comento, a los 19 años en el partido. Inicié en la juventud, al principio de algunas reuniones, me enteraba un poco de la ideología del partido, leía, me involucraba en política. Y siempre los domingos de febrero voy a las elecciones, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, y comencé así a los 19 años, hasta el día de hoy que tengo 32, tengo más de 12 años de estar en el partido, y tomé la decisión de aspirar y quedé en la primera, que no es algo muy sencillo. Pero ustedes lo pueden hacer también desde sus cantones, de ver de qué manera ustedes pueden ayudar a esa toma de decisiones para que estos tipos de proyectos, por ejemplo, avancen. Si no es con la Asamblea Legislativa, regidores en sus comunidades. En los consejos municipales, ustedes pueden participar, en las elecciones municipales ya están prácticamente cerca, fueron
en el 2016, pero ya en el 2020 vienen otras. Ya estamos cerca. Involúcrense, si no es con el movimiento libertario, con el partido que ustedes deseen, pero traten de involucrarse para tomar decisiones, seguir avanzando y que todos nosotros como jóvenes seamos responsables de lo que le pasa a Costa Rica en el futuro. Algunos proyectos también de reforma del Estado. Reforma del Estado lo que hace es cómo tratar de hacer el Estado más eficiente, ¿verdad? Se puede hacer, por ejemplo, eliminar duplicidad de funciones. Si hay instituciones públicas que no están funcionando, no sé si ustedes han escuchado un poco sobre el Consejo Nacional de Producción. ¿Alguien sabe qué hace el Consejo Nacional de Producción hoy? Es una función que simplemente ya no se sabe ni qué hace. Esa función se cumplió más o menos hace 30 años, que en algún momento 40 años realmente funcionaba, pero hace 20 años la gente ni siquiera sabe qué es lo que hace, cómo ayuda a la sociedad, cuál es la función, ninguno de ustedes la conoce. Sin embargo, se le destinan millones de colones todos los años en el presupuesto de la Asamblea, en lugar de cerrarse y destinar esos recursos para cosas más importantes. Eso es lo que nosotros como movimiento libertario defendemos. Si algo no está funcionando, simplemente se tiene que redireccionar hacia algo que funcione. Y eso es lo que queremos cuando decimos que queremos eliminar, por ejemplo, el CNP que está aquí, en este proyecto de acá. O la misma Fábrica Nacional de Licores, donde el Estado está vendiendo licor, pero también tiene al IAFA, que ayuda a que las personas dejen de tomar. Entonces, es algo tan contradictorio que no tiene sentido. Realmente estamos tomando en cuenta lo que el país necesita. Realmente son esas dos instituciones cosas relevantes para el futuro del país. Hoy, sinceramente, nosotros no lo vemos así. Y por eso creemos en esta reestructuración del Estado para que las cosas funcionen como corresponden. Creemos también, como movimiento libertario, en que tiene que haber más competencia en todos los sectores. Eso es parte también de reforma del Estado. Tenemos ahorita un monopolio en la electricidad, que siempre nosotros hemos dicho que eso debe cambiar, porque tenemos tarifas eléctricas muy altas en el país, donde eso lo que hace es que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, decidan no invertir aquí, se van a Panamá o a Nicaragua. Nicaragua, parece mentira, está trayendo más inversión y está haciendo cosas mucho más, con una mentalidad mucho más abierta que Costa Rica, en muchos aspectos. Creo que hace pocos días firmó las alianzas público-privadas. Nicaragua con alianzas público-privadas. Y nosotros ni siquiera queremos concesionar el desarrollo de un tren, que sabemos que el sector privado lo puede hacer mucho mejor que el Estado en estas condiciones, porque no hay capacidad ni recursos en este momento. Y no estoy tampoco diciendo que el sector público no sirve, porque hay funcionarios muy buenos, muy capaces, pero lamentablemente no todo se puede poner en manos del sector público. El sector privado también puede ayudar, y por eso es que nosotros creemos en esta alianza importante. Esos son algunos de los proyectos que tienen que ver con reforma del Estado, para hacer el Estado mucho más eficiente y que se concentren las funciones que realmente tiene que hacer. Nosotros como libertarios pensamos que el Estado debería limitarse a funciones para resguardar lo que es la libertad de las personas, la seguridad, pero el Estado no puede decirle a usted qué comprar o qué no, o qué negocio poner o qué no, o qué trabas le pongo yo a usted para que usted no compre determinado producto. Eso es el criterio de cada persona, la libertad de escoger de cada uno de nosotros, y esa es la filosofía de nosotros. Por eso creemos que el Estado debe ser mucho más pequeño, tampoco es desaparecerlo, pero sí hacerlo mucho más eficiente, y en esto consisten todos estos proyectos de ley que en resumen les estoy presentando por acá. Y quiero dejarlos, para no alargar mucho la exposición, con esta frase, que la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Decirles que el movimiento libertario, bueno, yo represento la renovación del Partido Movimiento Libertario, que el Partido Movimiento Libertario se funda en 1994, en 1998 saca su primer diputado. Tenemos casi 20 años de estar en el ámbito político, pero hoy cada día son más las personas que abrazan las ideas del movimiento libertario. Hoy muchas personas hablan de los privilegios del sector público, de que los monopolios no pueden existir ni en el sector público ni en el sector privado, que el Estado debe ser mucho más eficiente, que los abusos no pueden ser pagados por todos nosotros, para unos pocos, gracias a todo el trabajo que el partido ha venido haciendo a lo largo de todos estos años, de crear esa conciencia de que el país no puede seguir avanzando con estas ideas, que necesitamos que el país evolucione, que necesitamos innovar, cambiar la mentalidad, y por eso considero que yo soy una opción para esas elecciones también del 2018. Cada uno aquí es libre de elegir por quién votar, pero yo sí creo que independientemente de lo que pase ese año, tenemos que involucrarnos, que vayan a votar, que realmente tomen conciencia de que hay que involucrarse, de que la política es buena si uno se lo propone,
Y los diputados, bueno, tenemos fama de ladrones, de que somos unos vagabundos, que no hacemos nada en la Asamblea Legislativa. Si yo les explicara, lo que yo trabajo en la Asamblea Legislativa es prácticamente de lunes a lunes. O sea, no tengo días libres, siempre paso de gira, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y muchos compañeros diputados también hacen lo mismo. Entonces yo les invito a que ustedes se involucren en la comunidad, que se involucren, por ejemplo, en alguna diputación en algún futuro, para que ustedes puedan impactar y para que también sepan de primera mano cómo es que funciona, cuáles son los problemas que tiene el país, de qué manera yo puedo involucrarme para ayudar. Y eso es parte del mensaje que yo quisiera dejarles a ustedes el día de hoy. No sé si alguno de ustedes ha militado o no en un partido, si le interesa, qué experiencias ha tenido. Tal vez en la parte de preguntas alguien tenga alguna experiencia que contar o alguna mala experiencia a lo interno de los partidos. Eso pasa. A veces uno entra a un partido político esperando ganar de primera entrada, obtener un puesto en la primera ocasión, pero bueno, a veces eso no se da. Yo creo que es parte de la experiencia que lo hace a uno también madurar como persona, crecer, y por eso invitarlos a que realmente lo hagan, y si no, que por lo menos no se olviden de votar en esas elecciones del 2018, no se olviden de participar en esas elecciones del 2020, porque el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias.